El Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículo 35. Y dice el texto sagrado: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y quisiera usar como título al compartir la palabra: el mensaje que sacudirá al mundo. El mensaje que sacudirá al mundo. Y puedo añadir: el mensaje que sacudió, sacude y sacudirá al mundo. Con eso en mente le voy a invitar para que hablemos con Dios en oración. Padre, te damos gracias porque nos has reunido en este lugar. Gracias porque por ahora tenemos el privilegio de reunirnos libremente y adorarte. Gracias, Padre, porque todavía tenemos el privilegio de cantar libremente, de estudiar tu palabra con libertad. Hay otras partes del mundo que no pueden. Abrir la Biblia o ser encontrado con la Biblia es sinónimo de cárcel, es sinónimo de castigo. Y mientras el día dura y la noche llega, permítenos aprovechar el tiempo con sabiduría. Padre, instrúyenos en esta mañana a través de tu palabra. Que tu palabra corra bendiciendo, sanando, transformando, vivificando y sobre todo llevándonos a nuevas alturas en la vida de fe, una vida de fe, de confianza en Cristo y lo que Él ya hizo por nosotros y ha de hacer en nosotros y por nosotros. Unge mi corazón, mis labios y unge el oído del pueblo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuál sería el tema más relevante e importante de Jesús? Si Jesús estuviera viviendo en nuestros días, en los días de hoy, ¿cuál sería el tema de Jesús? Esa es una pregunta que viene rondándome en mi cabeza de muchas semanas atrás, de meses atrás. ¿Cuál sería el tema que Jesús hablaría hoy en el Facebook? ¿Cuál sería el tema que Jesús hablaría hoy en YouTube? ¿Cuál sería el tema que Jesús hablaría en las calles de Ceilán, en las calles de Eugene, en las calles de Portland, en las calles de New York o de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Dominicana? ¿Cuál sería el tema de Jesús? ¿Cuál sería el tema de Cristo? ¿Será que muchos temas que hoy ocupan los púlpitos y las redes sociales no es el tema que Jesús levantaría? Son preguntas interesantes, importantes. ¿Será que muchos temas, repito, que hoy se hablan en diversos medios, vías y formas, no sería el tema de Jesús? ¿O sí sería el tema de Jesús? Hoy comenzamos a transitar el camino del tema más relevante para Dios y su propósito. Me refiero al tema del reino de Dios. Y usted no ha dicho un amén porque no ha escuchado el mensaje de hoy. Pero cuando usted escuche lo que vamos a tratar hoy a través del libro sagrado, que a propósito vamos a usar mucho la Biblia, vamos a ver muchos textos bíblicos en el día de hoy. Hoy estamos iniciando un camino por varios sábados
hablando del tema más relevante para Dios y su propósito. Reconocemos que hoy se hablan muchos temas que despiertan el interés y la curiosidad de miles y millones de cristianos. Si el tema en cuestión, el tema que vamos a tratar, no es entendido y practicado, no importa cuánto sepa de cualquier otro tema bíblico, está en problema. Solo cuando vives el reino de Dios llega a la plenitud de la vida cristiana. Debería haber un amén que levante el techo. Solo llegarás a la plenitud de la vida cristiana cuando entiendes y vive el reino de Dios. Lo que estamos diciendo aquí, mi hermano, dicho de otra forma, es: si no vives el reino de Dios, lamentablemente no te aliste, que no va. Eso está bien duro, ¿verdad? Si no vive, si Jericín no vive el reino de Dios, Jericín, no te aliste, que no vas para la fiesta. Por más bien que te pongas tu corbata, tu trajecito, tus zapatitos, por más bien que te veas, por más información que tienes, si no vives el reino de Dios, no te aliste. Jericín Lamech de Peña Núñez, el nombre completo, no te aliste, que no va. No te olvides, hermano y hermana, que vivir y practicar, para tú vivir y practicar alguna cosa, debe primero de entenderlo. Amén. Entonces, hoy permíteme decirte que vamos a tratar, con la ayuda del Espíritu de Dios, el Maestro eficaz de la verdad, que nos ayude a entender esto del reino de Dios, y luego entonces vivir y practicar el reino de Dios. Tres cosas importantes que quiero decir. Número uno, no vivir el reino de Dios y pensar en pasar la eternidad con Cristo es como tratar de construir el techo de una casa cuando no ha hecho la base. Es como que tú le digas a Marlon: Marlon, quiero que venga con tu compañía y me haga el techo de mi casa, pero todavía no ha puesto ni el fundamento, ni la zapata, ni los laterales. No vivir el reino de Dios y pensar en pasar la eternidad con Cristo es como tratar de jugar soccer sin balón o sin pelota. No vivir el reino de Dios y pensar la eternidad con Cristo es como poner fecha para casarte y no tiene todavía la novia o el novio. Te pregunto, ¿cuál sería el tema de Jesús si Jesús viviera en el contexto de hoy? ¿Cuál sería el tema de Cristo? ¿Cuál sería el mensaje de Jesucristo? Entender el tema del reino de Dios abrirá tu mente a una dimensión más profunda de todo el mensaje bíblico, empezando desde la cruz de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, y ahí sigue la lista. Comencé con la cruz de Cristo porque la cruz de Cristo es el elemento fundamental para que el reino de Dios se active. Y el Espíritu Santo se activa cuando la obra de la cruz se levanta y se pone en su lugar. Yo alabo el nombre de Dios por el orden de la Biblia. Cómo la mente sabia del Espíritu Santo diseñó todo bien claro. Entender el tema del reino de Dios abrirá tu mente a una dimensión más profunda de todo el mensaje bíblico, empezando desde la cruz de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, etc.
Lo que quiero decirte es que si enfatizamos y hablamos de la segunda venida de Cristo, pero tú no has entendido ni vives el reino de Dios, no importa cuánto tú hables de la segunda venida de Cristo y cuánto tú le entiendas y cómo es que viene y qué va a pasar y etcétera, si no está viviendo el reino de Dios, no importa cuánto sepas de la segunda venida de Cristo. Comenzamos el camino. Este fue el tema previo a la llegada de Jesús a esta tierra. El tema que preparó el cimiento, el camino para la entrada de Jesús, el Mesías, que por miles de años había sido profetizado a través de Isaías, Habacuc, Jeremías, Ezequiel, etcétera. En el libro de Mateo capítulo 3 versículo del 1 al 2 dice lo siguiente. Oye lo que dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿De dónde? Decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está, ¿qué cosa? Cerca. Subraye la palabra el reino. Juan viene con el mensaje: señores, es tiempo de prepararse, es tiempo de arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solo es el tema de Juan, es el tema del mismo Jesús. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: desde entonces, es decir, desde que Jesús sale de los 40 días de ayuno en el desierto, que el Espíritu Santo lo llevó después del bautismo, desde ese entonces, escucha bien esto, Jesús comenzó a ¿qué cosa? A predicar. ¿Y cuál era la predicación? Arrepentíos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Se va dando cuenta cuál es el mensaje de Jesucristo? Pero dice más en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 23, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas ¿de qué? Del reino. Ay, Señor. Y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Mateo capítulo 9 versículo 35 dice: Jesús recorría ¿cuántos? Todos los pueblos. Iba a Salem, iba a Portland, iba a Seattle, iba a Silverton, iba a Eugene, iba a Staten, iba a todos los alrededores predicando. Aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas ¿de qué? Del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mi hermano, Jesús en sus mensajes usó una figura de manera constante y sistemática. Eran las figuras de las parábolas. Él usó todo esto para decir: el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. ¿Se lo recuerdan? El reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a un mercader. El reino de Dios es semejante a una red. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido. El reino de Dios es semejante a una mujer que perdió una dracma. El reino de Dios es semejante a una semilla. El reino de Dios es semejante a un sembrador que salió a sembrar. El reino de Dios es semejante a un rey que hizo una gran cena. El reino de Dios es semejante a una perla de gran precio. El reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. El reino de Dios es semejante a un padre de familia. El reino de Dios es semejante a un hombre. Y ahora escuche bien esto: en el corazón de sus mensajes, en esas parábolas, ¿qué se escondía? ¿Qué se escondía detrás de las parábolas? Jesús mismo le dice a los discípulos, Marcos capítulo 4 versículo 11, oye lo que dice: a ustedes
hablando con los discípulos a solas, le dice: a ustedes se les ha revelado el secreto de qué cosa, dígame de qué cosa, del reino de Dios. Gloria a Dios. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Y dice, les contestó: pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. En otras palabras, le hablaba en parábolas para que los que entendieran. Y los de duro de corazón no entendieran. Y cuando estaba con los discípulos, le explicaba el secreto de la parábola. ¿Y cuál era el secreto? El reino de Dios. Aleluya. En otras palabras, pasó 3 años y medio hablando de un tema: el reino de Dios. Pero ahora escucha bien esto. Jesús no solamente predicaba del reino de Dios, también mandaba a sus discípulos a hacer lo mismo. Porque alguien puede decir: bueno, eso fue él que así lo quiso hacer, etcétera. Pero ya sus seguidores cambiaron el plan. Lucas 9:2. Mire lo que dice. Podría apuntando todos esos textos. Cuando llegue a su casa lo lee de nuevo, lo estudia, lo subraya, etcétera. Dice: entonces los envió a predicar, ¿qué cosa? Dígame, ¿qué cosa? El reino de Dios, y a sanar enfermos. Jesús estaba tan claro en la encomienda a sus discípulos, querido hermano y hermana de Ceylan, querido hermano que esté en algún lugar del mundo, oye bien, que Jesús le dice a los discípulos: mire, yo quiero que ustedes entiendan que eso del reino es una prioridad, es 1A. Por eso le dice en Lucas 9:60, oye lo que dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó ¿quién? Jesús. Ay, gloria a Dios. Hay un individuo que está: mira, Señor, yo quiero seguir contigo, yo quiero seguir tus pasos, pero tengo que ir a enterrar a mi papá, tengo que enterrar a un familiar. Hermano, eso es algo muy solemne, muy especial. Por eso cuando un ser a quien amamos fallece, pagamos un ticket si podemos y vamos donde está ese sepelio, porque es importante. Hay sentimientos, hay muchas cosas envueltas. Y Jesús le dice: eso queda en segundo lugar. Ustedes prediquen el reino de Dios. Lo que está diciendo: nada debe distraer la atención de la encomienda de predicar el reino de Dios. Esto está, hermano, duro. Ay, pastor, pero eso es ya cuando Jesús está aquí, que le habla a los discípulos. Ya después que Jesús va a la cruz y muere y resucita, Él cambia la temática. Él cambia el meollo, el curso de su mensaje. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos 1:3 dice: después de padecer, ¿qué cosa? Dígame. La muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y ahora amárrate los cinturones. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Gloria a Dios. 3 años hablando del reino de Dios. Muere, resucita y vuelve con la misma cantaleta. Estoy seguro que si Jesús fuera pastor de algunas iglesias, ya lo hubiesen echado. Ya no queremos que nos hable de lo mismo, háblanos de otra cosa. Si Jesús estuviera hoy de pastor en muchas congregaciones, lo echaban.
Ya nos tiene cansado con lo mismo. El reino, el año pasado, el reino, este año, el reino, el que viene, el reino de Dios. Ay, mi hermano querido. Alguien dice out, por lo menos. Está muy silencioso ustedes todos. Hechos 8:12. Mire ahora a los discípulos. Ya Jesús pasó un mes, 10 días, 40 días hablándole del reino. Ya se va. Los ángeles despiden, dicen a los varones: no se entristezcan, no se desconsuelen. Ese Jesús que ustedes han visto ha de venir de nuevo, etcétera, etcétera. Y los discípulos comienzan la obra después de 3 años y medio con Cristo y después de 40 días escuchando el tema del reino de Dios. Y dice Hechos 8:12: pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas ¿de qué? Y el nombre de Jesucristo, tanto a hombres como mujeres, ¿qué pasó con ellos? Se bautizaron. Hechos 19:8. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía. ¿Por qué tiempo? 3 meses. ¿Y qué hablaba Pablo en esos 90 días? 3 meses. Discutía acerca de qué cosa. Dígamelo. Acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 20:25. Escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Pablo le habla a los hermanos de la iglesia. Dice: miren, señores, todos ustedes que me han escuchado hablando de que del reino de Dios, no volverán a verme. En otras palabras, el protagonismo del mensaje de Pablo, del mensaje de Felipe, del mensaje de Andrés, del mensaje de Juan, del mensaje de Pedro, era el reino de Dios. Hechos 28:23. Señalaron un día de gente que quería escuchar a Pablo. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca de qué, del reino de Dios. Oh, gloria a Dios, amén. Hermano, más claro ni el agua. Y esto es, hay más textos, pero no quiero agobiarle con tantos versículos bíblicos. Oh, pastor, eso está bien. Pastor, eso me parece que está bien. Es bíblico. Pero pastor, vivimos ya en otros tiempos, pastor. Los jóvenes necesitan de otro tema. Las muchachas necesitan de otro tema, pastor. La iglesia de hoy necesita de otros temas, pastor. Estamos en el tiempo de la TV. 60 pulgadas, pantalla plana, todo color. Pastor, ya estamos en el tiempo de la internet. Pastor, estamos en tiempo de las redes, los aviones. Ya no estamos en tiempo de burro y de caballo. El mundo cambió, pastor. Por lo tanto, mi querido pastor Jericín, hablar del reino de Dios es algo que ya no es relevante para este tiempo. La gente de hoy necesita escuchar otro tema, pastor. Lo interesante, hermanos y hermanas, escucha bien esto: en los días de Jesús habían otros temas en el tapete.
Mucha gente vivía hablando del César, los problemas del César y todo lo que hacía el César. Jesús no se metió a hablar de esas cosas. ¿No te da eso un mensaje? Había discriminación. Pero Jesús siguió hablando del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando se vive el reino de Dios, el César es puesto en su lugar, la discriminación es puesta en su lugar y todo se acomoda. Ese fue el mensaje que sacudió el imperio romano. Y surge la pregunta, pastor, ¿y por qué hay otros énfasis en este tiempo? Y permíteme decirte con todo respeto, si tú haces un análisis, cada denominación tiene un énfasis de un mensaje. Y puedo pasar una lista de todas las denominaciones, incluyéndonos a nosotros, que enfatizamos un mensaje. Porque sentimos que ese mensaje nos da identidad. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que leerla no con el ojo denominacional, tienes que leerla con el ojo que tiene la Biblia. Yo antes, cuando estudiaba la Biblia, leía la Biblia para agarrar lo que yo quería ver. Cuando traía un mensaje, como dije días atrás, traía el mensaje que iba a resolver un problema. Y estaba trabajando por las ramas y me olvidaba de la raíz del problema. Cuando una mujer entiende el reino de Dios, de inmediato se le va la chismosería. Se va. Cuando un hombre entiende el reino de Dios, de inmediato se le va la vagabundería de mandarle texto a una mujer que no es su esposa. Texto raro. Entonces yo puedo pasarme aquí, hermanos, hombres tienen que ser serios, tienen que comportarse. Si el hombre vive el reino de Dios, no va a ser eso. Me doy a entender, querido hermano. Si yo me la paso aquí hablando, hay que predicar y enfatizando, hermano, el fin, y mire lo que está haciendo el Papa, y mire lo que hace Biden, y mira lo que está haciendo fulanito de tal, y mire lo que dice aquel, porque cuando Donald Trump subió, él era el que iba a ser el asunto, los movimientos finales. Se va Trump y ahora viene y ahora es que va a ser el asunto, y así vive la gente. Cuando Obama ganó, era Obama. ¿Te das cuenta? Porque vivimos enfatizando el tema que no es el énfasis en la Biblia. El énfasis de esta historia es el reino de Dios. Y eso no pasa de moda. Pastor, entienda que eso ya pasó de moda. Pastor, eso ya no le funciona a mi hijo adolescente, pastor. Es el problema del cristianismo de hoy, que estamos buscando respuestas que nos imaginamos. Si no te amarraste los cinturones, amárratelo otra vez. Póntelo bien. Chápete. ¿Te lo pusiste? Ok. ¿Será que es el tema de hoy? Mateo 24:14. Mire lo que dice. Y agárrese bien los cinturones. Ahora dice un texto que lo hemos leído cantidad de veces. Y este evangelio ¿de qué? Del reino, vuelve con lo mismo, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin.
Gloria a Dios. Lo que va a traer el fin no es lo que hace el Papa. Lo que va a traer el fin no es lo que hace Donald Trump. Lo que va a traer el fin no es lo que hace Biden. Lo que va a traer el fin no es el coronavirus. Lo que va a traer el fin es que el reino de Dios se predica a todo el mundo. Por testimonio. En otras palabras, gente que vive en el reino de Dios no solo lo hablan, lo viven. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eso va a traer el fin. Todos los demás temas son las hojas del árbol, ramas del árbol. Pero el árbol es el reino de Dios. Y para seguir la figura de el árbol y las raíces es la obra del Calvario. Y este evangelio del reino se predicará. Respuesta: ¿qué mensaje estaría predicando Jesús hoy en Ceylan? El reino de Dios. ¿Qué mensaje estaría predicando Jesús en las redes? El reino de Dios. ¿Qué mensaje estaría predicando Jesús en el Facebook? El reino de Dios. Dos preguntas. ¿Qué se esconde detrás del énfasis del reino de Dios? Y número dos, ¿qué es y qué contiene el mensaje del reino de Dios? Será lo que vamos a mirar el sábado. Amén. Si esto es el énfasis de Cristo, de los apóstoles, de la iglesia del primer siglo, ¿qué es lo que se esconde detrás de eso? ¿Qué es y qué contiene el mensaje del reino de Dios? Porque tenemos que llegar a un punto. Si algo se está enfatizando es porque algo tiene. ¿Sí o no? Si a ti te dicen, súbete a ese carro, y te lo dicen en la mañana, te lo dicen en la tarde, te lo dicen en la noche, súbete en el carro, es por algo que te lo están diciendo. Si te dicen, compra este artículo, es por algo que te lo dicen, es por algo. Si Jesús está enfatizando y los apóstoles están enfatizando el reino de Dios, es porque detrás hay algo. ¿Qué es lo que hay? Es lo que vamos a estar mirando los próximos días. Y vamos a estar mirando eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Ha sido bendecido en esta mañana? Hermano y hermana, el llamado es volvamos a la Biblia. Volvamos a la obra y al ejemplo de Jesucristo. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos ayude a entender y a vivir el reino de Dios.